Bienvenidos a esta nueva lección de React Intermedio, en el que hablaremos de la comunicación con el servidor y más específicamente de la evolución de la web y de sus arquitecturas, o lo que también es otra forma de decirlo, las aplicaciones de página única o SPA. En esta lección vamos a ver primero cómo funciona la web clásica, es decir, cómo funciona la web clásica en contraposición a las aplicaciones de página única que podemos hacer gracias a React. Luego veremos un poco sobre cómo funcionan estas aplicaciones a un nivel general, es decir, no solamente para React, sino para cualquier librería o framework que se especialice en crear este tipo de aplicaciones. Luego veremos cómo se implementó inicialmente en la web, es decir, con el uso de Ajax, cómo se utilizó el objeto de request o de peticiones XML HTTP request, y cuál es el presente de las aplicaciones de página única, es decir, cómo se aborda hoy en día la creación y la gestión de dichas aplicaciones, no solamente a un nivel de React, porque creo que es importante también tener una base de qué son estas aplicaciones, en qué se basan, por qué existen, de dónde vienen y cómo se implementan en diferentes librerías y frameworks. Bueno, pues hablemos primero del procesamiento y renderización en una web clásica. En una web clásica lo que hemos tenido siempre ha sido un servidor estático que ha podido estar en cualquier sitio, en una empresa o en algún tipo de granja, como puede ocurrir con OVH, por ejemplo, un proveedor bastante famoso. Luego tenemos una aplicación compilada a nivel de servidor, que puede ser, por ejemplo, en PHP, que es un lenguaje muy común a nivel de servidor. Y luego tenemos a un usuario que hace una petición con su navegador. El usuario hace una petición con su navegador y esta petición llega al servidor. Cuando llega al servidor, el servidor coge la petición, la interpreta y compila una respuesta. ¿Cómo compila la respuesta? Compila la respuesta creando un HTML que pueda devolver como resultado, después de haber hecho una serie de cómputos que serán dependientes del proceso que esté haciendo dicha web, y esta respuesta en HTML llegará al navegador y será el navegador el encargado de renderizarlo en la pantalla. Las desventajas de este modelo son bastante obvias. Una de ellas es que todo el procesamiento recae en el servidor. ¿Esto qué significa? Esto significa que si un usuario tiene un ordenador muy potente que pudiera hacer este mismo procesamiento, esta página no se aprovechará nunca de ello, nunca se aprovechará de ello porque todo el procesamiento será hecho por el servidor, toda la carga recaerá en el servidor, lo cual suele significar que si la página tiene un proceso muy complejo, un proceso que requiera de muchos recursos, este servidor, si tiene un número muy elevado de usuarios, necesitará un número de recursos muy elevado, necesitará mucha CPU, mucha RAM, no es muy efectivo, la verdad. O sea, es adecuado para ciertas páginas estáticas que lo único que sirvan sea un contenido en HTML, pero cuando hay un procesamiento, excepto en casos extraordinarios, puede ser bastante pesado poder llevar este proceso a nivel únicamente de servidor. Ahora, más adelante, surgen las aplicaciones de página única o SPA. Las aplicaciones de página única realmente son un constructo de HTML y JavaScript que están basados en el concepto de que el cliente sea quien realice el máximo procesamiento y el servidor sea simplemente el que se encargue de servir ciertos recursos necesarios para la ejecución en el cliente. De esta manera, el usuario, cuando hace la primera petición al servidor, el servidor le proveerá de la aplicación básica, es decir, le proveerá del HTML básico, del CSS básico y del script JavaScript necesario para que la aplicación funcione. Si esta aplicación, por algún motivo, ya no tuviera necesidad de un servidor, la máxima ventaja que hay es que una vez servida la página, el servidor ya no tiene mayor carga. De hecho, gracias a las políticas inteligentes de caché de los navegadores, puede que el servidor no tenga ni que volver a servir esa aplicación hasta pasado un cierto tiempo. Es decir, tendríamos el máximo posible de cobertura en número de usuarios con el mínimo posible de recursos. Es una cosa realmente interesante a un nivel de eficiencia, sobre todo para servidores pequeños. ¿Cómo funcionan las SPA? O sea, ¿cómo surgieron las SPA? ¿No? Pues mira, las SPA surgieron a partir de los 90, cuando se vio que era, en el 94, si mal no recuerdo, cuando se vio que era necesario una solución para poder recopilar ciertos datos del servidor
y hacer que la página no tuviera que recargarse, porque evidentemente, tal y como indicaba en en la anterior diapositiva, el problema de las páginas estáticas, de las páginas que dependen únicamente del consumo del servidor, es que cualquier cambio de una página a otra, de un dominio a un subdominio o de cualquier navegación, implica una recarga completa del navegador. En algunas ocasiones esta recarga puede ser realmente no deseada por parte del desarrollador porque puede romper ciertos flujos o simplemente no queremos el efecto que se produce poco fluido de pasar de una página a otra recargando. De esta manera se desarrolló Ajax. Ajax realmente es un conjunto de tecnología que lo que permite es recuperar datos del servidor a nivel de JavaScript, traer esos datos al nivel del navegador y combinarlos en nuestro HTML existente, de forma que no es necesaria una recarga, no es necesario, si queremos pasar de un sitio a otro porque necesitamos recopilar unos ciertos datos, o simplemente tenemos que recargar porque queremos hacer un envío de un formulario o algo por el estilo, no es necesario, porque gracias a Ajax podemos simplemente traer esos datos del servidor, hacer una petición que simule lo que haría la recarga, traer esos datos del servidor, procesarlos de la manera que queramos, producir un HTML y inyectar este HTML dentro de nuestra propia web. De forma que conseguimos el equivalente de una navegación, el equivalente de una recarga, pero sin necesidad de hacerla realmente, simplemente integrando los datos del servidor directamente sobre nuestra página. ¿Qué utilizábamos para poder hacer estas peticiones? Pues para poder hacer estas peticiones utilizamos un objeto que es el XML HTTP Request, que es una integración que hizo JavaScript, el motor de JavaScript, de este objeto, que lo que nos permite es poder consumir formatos de transferencia, como por ejemplo XML, HTML y JSON, de un servidor remoto. De forma que podemos hacer una petición mediante este objeto al servidor remoto y proporcionarle, gracias a JavaScript, un callback, y este callback será ejecutado con la respuesta. Es una forma asíncrona de obtener la respuesta de un servidor y luego procesarlo. Aquí podéis ver un ejemplo de XML HTTP Request y cómo estamos procesando una petición. De esta manera podemos ver cómo hacemos una petición a la que le ponemos un callback para decirle que cuando la petición esté lista, o sea, cuando haya sido resuelta, como podemos ver en esta línea del ready state y el status, le decimos que coja uno de nuestros elementos de nuestro documento, de nuestro DOM, y le inyecte esta respuesta. Evidentemente, la respuesta que estamos esperando sería HTML. Esta es la forma más sencilla de poder inyectar HTML, pedir directamente el HTML del servidor, traerlo, esperar la respuesta, esperar que el status sea correcto, que es el status 200, y luego inyectarlo en nuestro propio DOM. Y nada, simplemente aquí podemos ver cómo estamos indicando cuál es el archivo PHP, que como dije es lo más frecuente, termina llamando un archivo PHP del servidor, y aquí estamos diciendo que lo lance una vez ya han sido definido el callback y han sido definidas el comportamiento que estamos esperando de él. Pero actualmente no es necesario tener que tratar con este objeto, que en algunos sentidos se ha quedado un poco anticuado. Todavía puede usarse, no es muy sencillo de manejar, no es muy amigable para las APIs actuales, pero es posible usarlo. Pero para adaptarse un poco a los tiempos que corren y a las nuevas introducciones de JavaScript en ES5 y ES6, se desarrolló la API de Fetch. ¿Qué es la API de Fetch? Fetch es una función que nos permite hacer lo que nos permitía hacer XML HTTP Request, pero con algunas variaciones. Para empezar, por defecto, tiene una comprensión de que la respuesta va a ser en JSON. O sea, puedes todavía pedir en XML, en HTML, pero tiene mucho más soporte para mandar cabeceras, por ejemplo. Tiene más soporte para definir puntos en el ciclo de vida para la propia request. Puedes crear interceptores, que veremos más adelante. Y puedes trabajar con la respuesta de una manera más generalizada, aparte de poder pasarla directamente a JSON, gran ventaja. Y sobre todo, la adición principal que hace muy atractiva a la API de Fetch es que devuelve promesas. ¿Qué es una promesa? Aunque deberíais de conocerlo ya de JavaScript de un nivel intermedio, las promesas son unos objetos de JavaScript que nos
devuelven una finalización de una cierta función o proceso, que puede ser en ese momento o más tarde. Es decir, es una respuesta asíncrona. Una promesa se resuelve de manera asíncrona y hay un callback dentro de la respuesta, se le puede proporcionar un callback para que lo ejecute. A día de hoy las promesas se usan prácticamente por todo JavaScript para hacer prácticamente todas las cosas, ya sea de una manera utilizando los callbacks directamente, utilizando el handler dem y catch, o bien ya sea con el async await, del cual no soy particularmente fan, pero es bastante frecuente su uso. Aquí podéis ver un ejemplo del uso de la API de fetch. Como podemos ver, el fetch por defecto va a hacer un get, que es básicamente lo que haría nuestro navegador, ¿no? Mandar un get en el que podemos mandar una serie de cabeceras como parámetros, muy útil sobre todo para comunicación con el servidor, como por ejemplo para una autenticación. Muchas veces tenemos que mandar cabeceras que empiezan por X, que son un estándar para las cabeceras personalizadas. Y luego, como podéis ver, pues recibimos una promesa, lo que nos permite directamente utilizar el handler dem y el handler catch para poder coger la finalización con éxito y el error y manejarlo y encadenarlo si es necesario. Y tenemos acceso a la respuesta también al status. Y también podemos usar, por ejemplo, algunos trucos como una vez tenemos el status 200 y el status no es 200, en plan, por ejemplo, el status es 400, que sería un error. Pues podemos decir, hacer un promise reject y que directamente pase al catch. Lo que nos permite, gracias al encadenamiento de promesas, crear incluso servicios contenidos que podemos usar para encadenar una y otra vez pasando los errores o los éxitos en nuestro propio proceso. ¿Qué hemos aprendido en esta lección? En esta lección hemos aprendido que podemos consumir de diversas formas del servidor y dependiendo del tipo de web que tengamos, podemos tener más procesamiento en el servidor o menos procesamiento en el servidor si la página es estática o es de página única. Luego hemos aprendido lo que es una aplicación de página única a través de JavaScript, donde la información se recupera y JavaScript es la encargada de renderizarla y del tratamiento de dichos datos. Hemos aprendido lo que es Ajax, que también es importante esta tecnología porque es en lo que se sustenta todas las SPA desde su aparición. Y hemos aprendido que hay dos métodos, uno un poco más antiguo y otro más moderno para hacer peticiones a nuestras páginas, aunque sin duda yo recomendaría Fetch, no si tenéis que tratar con Internet Explorer, pero en parámetros generales recomendaría siempre Fetch a ser posible. Y hasta aquí la evolución de la web y sus arquitecturas. En la siguiente lección daremos una introducción al uso del Fetch nativo del navegador.